Con Listo, mi gusto. padre, pues entonces arranquemos con una oración y pongamos en manos de Dios todo este compartir y que el Señor haga la obra y bendiga todo esto. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos esta noche, este regalo que nos das. Bendícenos con tu gracia, los padres que se están conectando, todo lo que tú estás haciendo, que el Espíritu Santo nos guíe, nos proteja, nos guarde y esté siempre con nosotros. Y todo lo que sea, Señor, sea para tu gloria y tu honra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenas noches para todos. Aquí por aquí nos está acompañando esta noche eh, el padre Tony Salinas, que viene desde Honduras, el padre hondureño. Por ahí nos conocimos el otro día. Tuvimos la oportunidad, por ahí estuve conociendo la tierra de José García, que es el fundador de Conquistando. Entonces tuve la oportunidad, fui a visitar a sus papás y entonces fui a la parroquia de ahí, de su pueblo que se llama Ojojona. Aquí estábamos hablando de ese Ojojona, el lugar. Y pues entonces el párroco es el padre Tony. El padre Tony es profesor allá en el seminario. Y entonces le dije, padre, pues acompáñenos con un tema en la fraternidad. Y bueno, pues aquí nos está acompañando. Padre Tony, pues bienvenido y adelante, los micrófonos son suyos. Padre, cuéntenos de qué nos va a hablar. Muchísimas gracias. Es un gusto poder acompañarles, Padre Carlos, y a todos los que se van a ir uniendo en esta noche de formación y sobre todo de esta comunión presbiteral también a través de cuantos estamos queriendo conocer más al Señor. En este tiempo de la Pascua, nada mejor que poder compartir juntos un texto que hemos escuchado esta semana tercera de Pascua sobre una lectura que tenemos de Hechos de los Apóstoles. De inmediato vamos a pedir que me hagan anfitrión también para poder compartir pantalla y vamos a entrar a una presentación PowerPoint que tenemos sobre este texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Creo que ya, ¿verdad? Aquí está. Excelente, padre, siga. Bueno, pues miren, queridos amigos, tenemos aquí hoy en esta noche de compartir un elocuente estudio, el itinerario bíblico de este querigma que en tiempo de Pascua nos hace a todos muy bien y se trata precisamente de una lección divina, pero vamos a retomar sobre todo los elementos que van congruentes con el tema de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, como decía, de los versículos del 26 al 40, este texto que hemos leído a propósito precisamente en esta semana tercera de Pascua. Vamos a invocar al Espíritu Santo, pues, para que nos pongamos en su presencia y podamos compartir y enriquecernos de esta palabra de Dios que hoy también se nos presenta. Pidamos que venga sobre nosotros este espíritu santificador, este espíritu de vida, este espíritu que nos hace disgustar de la palabra, este espíritu que ha inspirado la santa palabra y que hoy también quiere llegar a nosotros. Hagamos esta oración. Espíritu Santo, ayúdanos a leer la Biblia como Jesús la leyó a los discípulos en el camino de Emaús y como Felipe se la leyó al etíope. Que tu luz nos ayude a descubrir la presencia del resucitado en cada acontecimiento de nuestras vidas. Crea en nosotros el silencio interior para que como Felipe escuchemos siempre tu voz que nos encomienda compartir la palabra y la fe con nuestros hermanos. Danos poder experimentar tu fuerza para que con ella, entusiasmados y gozosos, podamos dar testimonio a otros de que Jesús está vivo, que nos ama y que nos ama con locura. Amén. Amén. Entendemos ahora a continuación cómo leer el texto sagrado es muy importante. Es una forma pausada la que tendremos que hacer precisamente de un texto rico de contenido, un texto maravillosamente rico de elementos que nos van a permitir esta lectura atenta. Hechos de los Apóstoles 26-40, capítulo 8.
El Señor nos quiere hablar también esta noche a través de este texto. Dice el texto que, tengo aquí un momentito, bajaba a Jerusalén, no puedo, no miro aquí, no, mira, aquí está. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo el profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿comprende lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón es posible. Creo, afirmó, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba, iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a comenzar este eco de esta palabra. Dios nos ha hablado y sin duda alguna este texto, podemos decir, es un texto que nos regala una rica lectura que manifiesta también una sana estructura como texto. Vean, queridos amigos, que se trata de verificar qué nos está diciendo el texto mismo. ¿De qué habla Lucas en esta, podemos decir, anécdota tan particular de Felipe, que guiado por el Espíritu ha encontrado a un etíope? En primer lugar, hay que decir que la estructura tiene dos partes, podemos decir: el anuncio de Jesús y la celebración sacramental. El anuncio de Jesús va de los versículos 26 al 35, pero ya del 36 al 40 está una súplica, una petición de recibir el bautismo. Vemos aquí se anuncia a Jesús y termina el anuncio en la predicación. El episodio del eunuco, por lo tanto, a quien evangeliza y bautiza el diácono Felipe, es un relato típicamente lucano, como sabemos, no tiene paralelos. El único paralelo que podemos encontrar, sí, en Lucas, está en 24, 13, 35, los discípulos de Emaús. Esa catequesis maravillosa, donde el propio Jesús se hizo reconocer en la palabra y en la fracción del pan. Ahora el que anuncia la fe es un diácono que termina con el bautizo. Lógicamente, vemos que en Emaús hay predicación, la buena luz, la explicación de la escritura y luego la parte sacramental, que es la Eucaristía. Aquí es la buena noticia y el sacramento del bautismo. La escena parece
querer presentar el camino de la iniciación cristiana. Esa iniciación cristiana que, como sabemos, aquí no vamos a inventar el agua caliente, es evangelización, es conversión, es la práctica, la realización del sacramento y luego la vida cristiana. Se inicia entonces la vida cristiana. Por lo tanto, queremos ver una lectura del texto. Seguimos preguntándonos qué nos dice el texto. En primer lugar, que el contexto geográfico ya nos habla. Estamos en Palestina, en el siglo I, y ese texto nos viene a hablar desde su propia geografía. Dice que estaba en Samaria y en Gaza, ¿verdad? Y ahí encontramos el desierto y el oasis. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es un camino de desierto. Vemos que hay una transposición. El relato mismo desde su geografía nos habla de un lugar árido a un lugar de oasis donde había agua. La esterilidad se da y la fecundidad. Vemos entonces que la esterilidad está al inicio y el fruto de ese caminar y de ese anuncio se va a hacer en fecundidad. Es la primera vez que se anuncia el evangelio en los Hechos de los Apóstoles a un extranjero. Los frutos de la dispersión causada por la muerte de Esteban, acordémonos, en los capítulos anteriores, han comenzado a hacerse visibles. Y no solo eso, hay que ver los personajes. ¿Quién es el principal personaje en esta estructura del texto, verdad? En esta lectura, los personajes. El ángel del Señor, ahí comienza al inicio, y el Espíritu Santo, también llamado Espíritu del Señor. Es importante, vamos a ver qué dice aquí, cómo para saber lo que hace y cuán importante es un personaje, lo mejor es fiarse de los verbos para ver de qué trata, qué hace ese personaje. Entonces es importante mirar los verbos. Y entonces vamos a entender a los personajes desde los contenidos verbales. Dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, acércate y camina junto a su carro. Arrebató a Felipe. Estamos hablando de la acción de Dios en relación a este diácono. Pero además, el Espíritu Santo no aparece directamente en escena, ni interviene del mismo modo que el resto de los personajes, pero su presencia es patente. Él es en todo momento quien lleva la iniciativa. Es el verdadero protagonista de la acción evangelizadora. Vean qué bonito, porque es el tiempo, y como sabemos, el evangelio de Lucas es un evangelio neumatológico, es un evangelio de Espíritu Santo. Y aquí lo vemos que es el Espíritu que entra, interviene de manera decisiva. No se mira, pero sí actúa. Es su iniciativa esta. Él es, y lo podemos decir para nuestra vida apostólica, el gran protagonista de nuestra misión. Cuando nosotros vamos, el Espíritu Santo ya viene de regreso. El Espíritu Santo ya estuvo allá preparando el corazón. Es precioso esto, ¿no? Pensamos que a la larga somos nosotros los que suscitamos la conversión. Y en esta etapa, en el relato lucano de hoy, es el Espíritu Santo. Además, otro personaje es Felipe. Felipe emprendió el viaje. Miren todo lo que se va diciendo de él. Se encontró con el etíope, se acercó deprisa al carro, le pregunta si entiende. Se subió al carro y se sentó con el etíope. Comenzando con Isaías 53, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Bajó al agua, lo bautizó. Arrebatado por el Espíritu, apareció en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba, iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Vean los verbos, cómo Felipe está totalmente activo. Es un hombre de Dios lleno de espíritu que no le da tiempo de descansar, ni de pensar, ni de rumiar lo que quiere hacer.
ya está en marcha. Felipe es un eterno misionero, un caminante en ese sentido, podemos decir. Uno de los 7 diáconos del grupo de los helenistas, Hechos 6, 1, 7. Un verdadero evangelizador que después de la muerte de Esteban se dedica a predicar a Cristo en la parte norte de Palestina, llamada, como sabemos, Samaria. Por lo tanto, vemos además que en obediencia al Espíritu ayuda al etíope, le ayuda a partir de su curiosidad, entonces, y de su deseo a encontrar a Cristo con plenitud desde el Antiguo Testamento y a que se lo acepte en su vida. No solo es un anuncio, también lo lleva a que acepte a Jesús precisamente en su vida. Felipe es un tipazo en el relato, definitivamente, ¿no? Felipe es un cuate, un cuatazo, dirían ustedes mexicanos, ¿va? un tipo, en colombiano, ¿qué podemos decir? Un hombre. Parcero, un parcero. Un parcero, muy bien, exacto. Y qué bonito, ¿no? Nos encontramos precisamente con un personaje de primer nivel en el camino de la evangelización y de su propia conversión. Pero no estamos ahí, hay que quedarnos, veamos el eunuco. Vean que este personaje es bastante enigmático, no se dice el nombre, solo su origen de nacionalidad, si se quiere, y su estado humano, que era un eunuco. Y en ese sentido, es etíope, ministro del Tesoro y un alto funcionario de Candace, que es la reina de Etiopía. Ahí tenemos el mapa de dónde a dónde este hombre recorrió para llegar a la Tierra Santa, ¿no? Y poder estar allá. Es un humano castrado, eso sí, es un humano castrado. Precisamente en las cortes reales, estos hombres eran servidores o guardianes de la reina o, en su defecto, del harén, que estaba al servicio del monarca, del faraón. Tenemos aquí un texto, ya vamos a citar varios textos del Antiguo Testamento. Aparece Ehue, eunuco del rey encargado de las mujeres y de proporcionarle cuanto necesitaran para su adorno. En Esther 2.14, en el otro harén, Saasgaz, el eunuco real, era el encargado de las concubinas, ¿verdad? Entonces vamos viendo estos textos maravillosos de las citas bíblicas. Además, debido a su proximidad a la casa real, era frecuente que los eunucos con buenas aptitudes llegasen a puestos de alto rango. En Génesis 39:1, José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Además, en Jeremías 38, quien rescató a Jeremías de la cisterna, Ebed-Melech, miren que el nombre es interesante, Ebed-Melech era un etíope eunuco de la corte del rey Sedequías, quien le dio 30 hombres para sacar al profeta. Ebed quiere decir siervo, Melech, rey. Este etíope era un servidor del rey. Entonces lo tenemos ahí en Jeremías 38:7. Además, desde el punto de vista legal, no se le permitía formar parte de la congregación del pueblo de Dios. Deuteronomio 23. Era ya un hombre mutilado, pues. El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. Todo esto nos está haciendo ver la misericordia de Dios para este hombre. Para consuelo de los eunucos, oigan, Dios predijo que llegaría un tiempo en el que serían aceptados y si obedecían serían considerados hijos. No diga el eunuco, soy un árbol seco. Pues así dice Yahvé. Respeto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza. Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. Entonces vemos que realmente en el texto aparece detrás de la figura de este eunuco, no solo la primera predicación a un pagano, sino la misericordia de Dios hecha tan podemos decir, tan
palpable, ¿no? Dios está acordándose de su misericordia en este tiempo pascual de este hombre también, que podía estar desechado por su condición física. Pero además, vamos a ver que en este capítulo 8 hay un contexto literario que no podemos ignorar. El capítulo 8 es la misión de Felipe, es la primera expansión de la iglesia fuera de Jerusalén. Consta de estos dos episodios contrapuestos. El primero, la actitud incorrecta de fe con Simón el Mago, de 8, 9, 25, es el contexto precedente. Y al mismo tiempo tenemos una actitud de fe correcta con el eunuco etíope. El capítulo 8, queridos amigos de esta noche, es una lectura complementaria. La primera parte es la actitud incorrecta y la segunda, la fe correcta. El tema es importante. Lucas lo ha hecho a propósito y nos invita a analizarlo ciertamente. ¿Por qué? Porque Simón el Mago llega a la fe a través de hechos extraordinarios, lo cual no comporta necesariamente una regeneración interior como la del etíope, y en cambio es presentado como modelo para todo buen judío converso de la diáspora. Va a adorar a Dios en Jerusalén, lee las escrituras, de regreso leía al profeta Isaías, busca el sentido de esas escrituras que ha leído. ¿De quién habla acá el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces vemos que es una clarísima propuesta que hace Lucas en este capítulo 8. Leer la palabra de Dios, descubrir su sentido en Cristo y aceptarla con todas sus consecuencias. Es el único camino seguro para alcanzar la plenitud de la fe cristiana. Queridos amigos, estamos viendo que este relato apunta a tomar el Antiguo Testamento para encontrar la plenitud en Cristo, su sentido en Cristo. Pero no solo eso, es que presenta esta fe en Jesucristo como querigma, que tiene consecuencias para la vida, haciendo de este cristianismo, de este estilo de vida que le gusta decir a Lucas, un camino seguro, una fe que no defrauda, una plenitud del conocimiento de Dios en Cristo. O sea, estamos tocando un texto de una trascendencia. A veces nosotros la pasamos de largo, ¿verdad? O sea, hemos leído el texto, lo conocemos, lo escuchamos, pero a la vez es rico poder profundizar en él. Por lo tanto, no solamente qué nos dice el texto, no solo nos dijo aquello de la parte técnica, sino que comienza el tema ya de esta vida cristiana, de esta presentación de la iniciación cristiana, y es precisamente la evangelización. La evangelización, se evangeliza. Es una iniciativa divina. El ángel le dijo a Felipe, levántate, ve hacia el sur, a Jerusalén, un camino desierto. Es Dios quien convoca y lo instruye. De parte de Felipe hay disponibilidad, hay obediencia. ¿Ah? Miren, Felipe se levantó y partió. Siguiendo el llamado, entonces, vemos que el discípulo obedece y se encamina a tierras paganas. No espera que el catequizado lo busque. No espera eso. La iniciativa ha sido de Dios, pero el catequista, el enviado, ha sabido escucharlo e interpretarlo, que eso es muy importante, lo que Francisco dice, una iglesia en salida, una actitud de entender el camino de Dios para ir. Hay apertura y hay búsqueda. ¿Ah? Creo que se me fueron 3 clics de un solo. Vamos a ver aquí. Hay apertura y búsqueda. Un eunuco etíope, ministro, va en peregrinación. Volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Duro el hombre, ¿ah? Ponerse a leer Isaías, francamente, ¿ah? En ese tiempo y con los recursos seguramente de su pobre hebreo, ¿ah? O estaba leyendo la versión de los 70, seguramente, el griego. Entonces, aunque marginado por la religión oficial, el etíope busca cumplir las leyes de ir a Jerusalén y de instruirse con la palabra de Dios. Ese hombre ha querido
responder a Dios, una llamada de Dios en su vida. La evangelización, iniciativa divina, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, camina junto al carro, hay docilidad. Y hay una palabra que me gustó colocar aquí y es la creatividad. La evangelización siempre es creatividad. ¿Cómo volver a llevar a Cristo a quien no lo conoce? Tomar la iniciativa, miren. Si la iniciativa es divina, también yo debo tomar la iniciativa. Felipe se encuentra con el etíope y se inserta en su situación. Oye, ¿qué vas leyendo? Como los discípulos de Maús. Hey, ¿qué van conversando por el camino mientras lo van recorriendo? Meterse. Hay sinceridad. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Hay humildad y apertura. Pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Felipe le explica y le preguntó, dime por favor de quién dice esto el profeta, y búsqueda de sí mismo o de algún otro. Y en ese sentido, queridos amigos, es bello porque en cuanto que decimos que es iniciativa de Dios, ¿por qué? Porque solo Dios puede poner esa sed interior, ¿verdad? Del etíope. Dime, por favor, ¿de quién dice esto el texto? Hay un deseo, un anhelo, una ansia de conocer el sentido de la escritura. Y paciencia, saber escuchar, saber preguntar, saber escuchar, saber meditar, ¿no? La paciencia, la paciencia. A veces queremos procesos evangelizadores así, rápidos. Y la paciencia es la que alcanza todo esto. Y luego en la segunda parte de este proceso de iniciación cristiana, la conversión. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Tanto le habló Felipe de Jesucristo y de cómo pertenecer a él, que el bautismo sería la puerta para esta pertenencia y este discipulado, que el hombre ya tiene en su lenguaje el término bautismo. Bautizarse, pedir ser bautizado y conoce hasta la materia del bautismo, la conoce porque ha visto el agua y dijo, bueno, si el bautismo es con agua, aquí hay agua. ¿Qué me impide serlo bautizado? Felipe le pide lo que era el querigma primitivo y la confesión de fe. ¿Crees de corazón? Si crees de corazón, todo esto, este querigma que te he afirmado, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor, entonces no hay problema. La lectura de la Escritura y la explicación de Felipe condujeron al etíope a aceptar a Jesús como una buena noticia, una muy buena noticia. Y la tercera parte de este proceso de iniciación cristiana que estamos viendo es la realización del sacramento. La realización del sacramento. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Creo que el sacramento ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ahora estamos con la vida. A ver si no me pasé mucho. Aquí está, el sacramento. Aquí es. Sí, el sacramento, la conversión, el sacramento. Y ordenó que detuvieran el carro y ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Felipe y el etíope se sumergen por igual en el agua y salen, oigan qué bonito, vivificados por el Espíritu. El donante y el receptor han tenido la experiencia de Dios. Nos pasa como sacerdotes, ¿verdad? Después de una confesión, de una dirección espiritual, de un sacramento como el bautismo, quedar totalmente pertrechado del Espíritu Santo, ¿no? De esa gracia que pasó para el que recibió el sacramento, pero también para nosotros que lo hemos ofrecido en el nombre del Señor, salen vivificados. Y termina este proceso en una vida cristiana. Una vida cristiana. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
Y el etíope no lo vio más, pero Jesús se quedó con él. Siguió su camino, dice Lucas, gozoso. A Lucas sabemos que es el evangelista del camino, ¿no? ¿Cuántas veces no va a usar el término camino? Jesús no tiene oficina en el evangelio. Jesús todo lo hace en el camino. Convierte, cura, predica mientras va de camino. Y aquí encontramos que ese término camino hoy referido al etíope es el seguimiento. Este hombre bautizado, vivificado por el Espíritu, se va gozoso. Tiene el Espíritu. ¿Y qué le pasó a Felipe? Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Veamos el mapa que nos ilustra, ¿no? Como, miren, ahí está Azoto y aquí está Cesarea Marítima en el norte de Israel y allí está la vida cristiana. Felipe es arrebatado por el Espíritu y continúa la misión en tierras paganas, al norte de Samaria. El etíope será testimonio feliz en sus tierras. Queridos amigos, cuando nos toca acompañar a los seminaristas que van de misión, o a los laicos, a los jóvenes, a las jóvenes, qué bello que puedan llevar la Biblia. Porque realmente el depósito de la fe, o lo que puede llevar a la fe a tantos corazones, es el encuentro con la Escritura. Es el encuentro precisamente con Jesucristo anunciado como una buena noticia. Y es lo que hace Felipe. Recorrer, como decía el texto del domingo pasado, siguiendo por los profetas, la Torá, la ley y los salmos. Les explicó Jesús todo lo que se refería a él. Pero esta predicación, dejar de ser un poco académica, ¿verdad? O de cosas técnicas de la Biblia. Yo no puedo olvidar que en mis primeros años de formación de seminario, lo importante para mí de la Biblia era decirle a la gente cuántos libros tiene, cómo se clasifican los libros de la Biblia, cuáles son sus géneros literarios, por dónde comenzar a leer la Biblia, tecnicismos que yo comunicaba también y que son importantes, pero que no es lo fundamental. Si solo tenía una semana para estar de misión, o 15 días, o un mes, lo importante era anunciar el carisma. Y eso, con la experiencia en los años, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que la gente necesita el contenido de la palabra, llevar la palabra. Por eso, la pedagogía del evangelio siempre parte de la situación del otro. ¿Qué quiere la gente hoy leer, entender? ¿Qué está conociendo nuestra gente? ¿Y qué comentaban por el camino? Lo que ya les decía de Lucas 24, 17. Comenzando de la pregunta, se anuncia, se enseña. Y es muy bello el método del sínodo que el Papa también nos remite, que es la escucha. Hemos pensado mucho en eso, ¿no? Como un método importante de la sinodalidad es aprender a escuchar. Es muy importante. Es aprender a escuchar. No hay enseñanza posible sin acercarse, sin hacer camino con el otro. Cuando enseñar supone aprendizaje, siempre hay cambio, transformación, hay acción. Aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, los discípulos de Maús. Este tema que hemos optado por esta noche nos recuerda, queridos amigos, la importancia de la sacramentalidad en la iglesia. Que los sacramentos no son en ningún momento una realidad a priori. No puede ser una realidad a priori. No puede ser eso, ¿verdad?
precisamente la, la vida cristiana, el anuncio de Jesús es ante todo también un encontrarlo en los sacramentos, encontrarlo en los sacramentos. Y eso es bello para que podamos realmente redescubrir nuestra práctica como ministros de la sacramentalidad. Podemos pensar en esto se hace ya un poquito más para cuando tenemos grupos en presencial, pero somos capaces de acercarnos a compartir lo que sabemos con otros. ¿Con qué actitud me acerco al hermano, al que va por el camino de la vida? ¿Cómo es nuestra pedagogía en la enseñanza de la buena noticia? ¿Partimos de la realidad del otro o partimos de nuestros esquemas inamovibles? Yo les contaba que para mí era lo importante ser profesor, más que un evangelizador, pero partía de mi esquema inmovible, ¿no? ¿Qué significa para mí desde el texto compartido que enseñar es un acto de misericordia? Felipe le mueve la misericordia que Dios tiene, como habíamos visto en la explicación del texto, para un hombre que tenía impedimentos para ser contado en la gran asamblea, en la Jacal Yahvé, ¿verdad? Y ahí ese hombre, vemos que el texto en la persona de Felipe, ese acercarse, ese compartir, ese enseñar, parte de esa misericordia que Dios tiene para con todos. Entonces, miren que la oración también puede cambiar. Y aquí estamos para hacer ese análisis entre presbíteros, ¿no? Porque la gente está fuera de un sistema educativo, en escuelas de fronteras, etcétera. Saber orar por los que no saben. Reducir la posibilidad del trabajo, de la inclusión. Orar hoy desde este texto por el descubrimiento de la buena noticia de Jesús, esta verdad que nos hace libres. Orar por las veces que no sabemos acercarnos para enseñar y que nos olvidamos que Jesús sigue siendo maestro y Señor a través de nosotros, a través de nosotros. Entonces, este texto nos pone un poquito en esa línea de ver que la evangelización es tener un corazón misericordioso. ¿No? Es muy importante eso. El texto nos pone en la actitud de Felipe, que está lleno de Espíritu Santo, pero con un don de misericordia, ¿no? Muy importante. Entonces, vemos que no es el mucho saber, San Ignacio de Loyola decía esto, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y sentir las cosas íntimamente. Entonces, yo ahí les quiero dejar ese pensamiento que de Ignacio de Loyola en los ejercicios, en introducción a los ejercicios espirituales, sabe decir eso. No es el mucho saber que harta, que satisface el alma, sino el gustar y sentir las cosas íntimamente. Muy bien, yo quiero dejarles este contenido, ¿verdad? Que he querido compartir con ustedes esta noche, agradeciendo aquí al reverendo padre esta invitación tan valiosa de poder compartir este texto de la palabra de Dios en este tiempo de Pascua y pues desear que junto al padre Carlos y todos ustedes puedan gustar de un texto tan bello como es el de Hechos de los Apóstoles, todo el capítulo 8. Muchas gracias, Padre Tony. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y pues si algún padre tiene algún comentario, alguna pregunta, quiere seguir y pues prenda su micrófono y pues participe. Estos muchachos son bastante tímidos, Padre Tony. Es que se acordaron de su profesor de Biblia allá en el seminario. Pero muchas gracias, Padre, pues. No, con gusto, un placerazo. Bueno.
Bueno, padres, pues muchas gracias por acompañarnos. Si quiere, por aquí estaba el padre Humberto, ya se fue para la misa. Bueno, padre Tony, pues regálanos una oración y su bendición. Con gusto. Padre de la vida, que en la resurrección de tu Hijo nos has invitado a darle fuego a este mundo con esta vida hecha de evangelización, de conversión, de sacramento y de vida cristiana. Gracias, Señor, por esta oportunidad de releer este texto maravilloso de Lucas, que vuelto a la memoria nuestra y a nuestra mente, nos anima, nos sostiene y nos da vitalidad para este tiempo de Pascua. Gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas a todos los que hoy estamos aquí, nuestra vida, nuestra misión, que seas tú que haga próspero cuanto en tu nombre y guiados por tu Espíritu queremos hacer. Y que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre Tony. Buenas noches, Dios lo bendiga y pues a todos los padres también muy buena noche. Gracias por conectarse. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, pues. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.